Al tercer día del regreso de David y sus hombres con sus familias a Siclag tras derrotar a los amalecitas, viene un hombre amalecita que había escapado del campamento de Israel y le comunica la muerte de Saúl y la de su hijo Jonatán. Mintiendo, le dice que ayudó a Saúl a morir a petición suya. David y sus hombres lamentan y ayunan hasta la noche, y David ordena dar muerte a la amalecita por haber matado al ungido de Jehová. Capítulo 1. David compone un cántico de lamento en honor de Saúl y Jonatán, que debía enseñarse a los hijos de Judá, escrito en el libro de Jaser. David consulta a Jehová y le manda que vaya a Hebrón. Acude con sus dos mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, y con sus hombres y familias, y allí le ungen como rey de Judá. Capítulo 2. Cuando informan a David que los de Jabes de Galad sepultaron a Saúl, les envía mensajeros para bendecirles por lo que han hecho, y les dice que como nuevo rey será benévolo con ellos. Pero Abner, general del ejército de Saúl, toma a Isboset, hijo de Saúl, y se lo lleva a Mahanaim, y lo proclama rey sobre Galad, Jesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín y sobre todo Israel. Tiene 40 años cuando comienza a reinar y lo hace solo por 2. Pero solo los de la casa de Judá siguen a David, quien reina en Hebrón 7 años y 6 meses. Entonces Abner marcha a Gabaón y allí se encuentran con Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David. Se produce la batalla y Joab sale victorioso. Los 3 hijos de Sarbia son el mencionado Joab, Abisai y Asael. Este último persigue a Abner, quien le hiere y Asael muere. Entonces Joab y Abisai siguen a Abner hasta el collado de Amma, donde los hijos de Benjamín se apostan con Abner en la cumbre. Joab regresa por su camino y vuelve a Hebrón tras sepultar a Asael, y Abner y los suyos cruzan el Jordán y llegan a Mahanaim. Mientras dura la guerra, la casa de David se fortalece y la de Saúl se debilita. En Hebrón David tiene hijos, el primogénito Amnón, de Ahinoam Jezreelita, Kileab, de Abigail, Absalón, de Macá, hija del rey de Jesur, Adonías, hijo de Agüit, Sefatías, hijo de Abital, e Itream, hijo de Egla. Capítulo 3. Abner hace pacto con la casa de David, despechado ante las acusaciones de Isboset de haber mantenido relaciones con una concubina de Saúl llamada Rizpa. David accede, pero a cambio de que Abner le traiga a Mical, su primera esposa e hija de Saúl. Entonces Isboset se la quita a su marido Paltiel para entregársela a David. Abner intenta convencer a los ancianos de Israel y de Benjamín que es voluntad de Jehová el pacto con David para hacerle su rey. Abner se reúne con David en Hebrón y celebran el encuentro, tras lo cual Abner se marcha. Cuando Joab regresa a Hebrón y se entera del encuentro entre Abner y David, se lo reprocha al rey y sin que David lo sepa, envía mensajeros que hacen regresar a Abner y lo mata como venganza por la muerte de su hermano Asael. Al enterarse David, maldice a la casa de Joab por el mal hecho y al considerarlos demasiado duros de corazón. Abner es enterrado en Hebrón ante el lloro de David y todo el pueblo, pues todo lo que David hace agrada al pueblo. Cuando Isboset se entera de la muerte de Abner, él y todo Israel se atemorizan. 2 capitanes de su ejército, Bana y Recab, lo matan mientras duerme y llevan su cabeza a David, quien considera tan malvado el hecho que a su vez acaba con sus vidas. Capítulo 4. Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset, lisiado de los pies. Todas las tribus de Israel comparecen ante David en Hebrón y le hacen rey sobre Israel. David tiene 30 años al inicio de su reinado y reina 40 años, 7 años y 6 meses en Hebrón sobre Judá y 33 años sobre todo Israel y Judá. Capítulo 5. David conquista Jerusalén de los jebuseos, donde mora y la llama la ciudad de David. Hirán, rey de Tiro, envía embajadores a David con materiales para edificar su casa y se siente confirmado por Jehová en el trono. David tiene más hijos en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar,
Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Entonces los filisteos se reúnen en el valle de Refaim para pelear contra David, quien consulta a Jehová y le dice que batalle contra ellos. David los derrota en Baal Perazim y quema sus ídolos. Más tarde los filisteos regresan al valle y David vuelve a consultar a Jehová, pero esta vez le dice que no suba directamente contra ellos, sino que los rodee para atacarlos por la retaguardia cuando oiga el ruido de marcha sobre la copa de los árboles, lo cual indicará que Jehová lucha delante de él. David así lo hace y vuelve a derrotar a los filisteos. David reúne a 30.000 hombres y van a Baalá de Judá para trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Entonces salen de la casa de Abinadab y la ponen sobre un carro nuevo. Sus hijos Uza y Ahío guían el carro, mientras David y los suyos danzan y tocan música delante. Cuando llegan a la era de Nacón, los bueyes tropiezan y Uza sostiene el arca, por lo que Jehová acaba con su vida. Entonces David siente temor y desiste de llevar el arca a Jerusalén, dejándola en casa de Obed-Edom Geteo, donde permanece 3 meses y su casa es bendecida por Jehová. Capítulo 6. Tras recibir la noticia de la bendición de Obed-Edom, David decide trasladar el arca a Jerusalén, pero esta vez vestido con efod de lino y ofreciendo sacrificios mientras danza delante de Jehová con sonido de trompeta. Cuando llegan a Jerusalén, Mical, la hija de Saúl, lo ve y lo desprecia. Entonces meten el arca de Jehová en una tienda levantada por David, sacrifica holocaustos y ofrendas de paz y reparte comida al pueblo. Después David vuelve para bendecir su casa. Mical lo recibe con desprecio, ante lo cual David le responde que danzará delante de quien le eligió rey por encima de su padre. Mical nunca tuvo hijos hasta su muerte. David le dice al profeta Natán que tiene intención de construir casa a Jehová. Natán recibe instrucciones de Dios haciéndole saber que del linaje de David saldrá casa cuyo reino será afirmado para siempre. Así se lo comunica Natán a David, quien se dirige a Jehová clamando que confirme sus palabras. Capítulo 7. David derrota a los filisteos y toma Meteg Ama. También derrota a Moab y los hace tributarios. Asimismo, derrota a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Entonces los sirios vienen en ayuda de Hadad-Ezer y David los derrota y los hace tributarios. David toma los escudos de oro de los siervos de Hadad-Ezer y los lleva a Jerusalén, así como gran cantidad de bronce. Al oír Toi, rey de Amat, la derrota de su enemigo Hadad-Ezer, envía a Joram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle con plata, oro y bronce. Todo el botín de sus conquistas David lo dedica a Jehová. La fama de David va en aumento. Derrota a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal, y los edomitas se hacen siervos suyos. Jehová le da la victoria por donde quiera que va. Capítulo 8. Joab, hijo de Sarbia, es general del ejército de David. Josafat, cronista. Sacoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, son sus sacerdotes. Seraías, el escriba. Benaía está sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David son los príncipes. Ante el interés de David por saber si hay alguien a quien pueda hacer misericordia por amor de Jonatán, Siba, antiguo siervo de la casa de Saúl, le comunica la existencia de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, a quien David le devuelve las tierras de su padre y la acoge como a un hijo. Le dice a Siba que él y su familia trabajarán las tierras de Mefiboset, guardando el fruto para que tenga sustento, pero que éste comerá siempre en la mesa de David como uno de sus hijos. Mefiboset tiene un hijo llamado Micaía. Capítulo 9. Muerto el rey de Amón, le sucede Anún su hijo. David quiere hacer pacto con él debido al buen trato que recibió de su padre y envía siervos a la tierra de los hijos de Amón. Pero los príncipes de Amón le meten cizaña a Anún para convencerle que en realidad son espías, y así cuando llegan son vejados y devueltos a su país. David les ordena que se queden en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba. Capítulo 10. Para poder responder ante posibles represalias,
Los hijos de Amón contratan a los sirios de Bet-Rehob y a los de Soba, 20.000 hombres de a pie, 1.000 hombres del rey Maca y 12.000 de Istob. Entonces David envía a Joab y su ejército para luchar contra Amón a las puertas de la ciudad, pero los sirios se colocan a su retaguardia, por lo que parte del ejército ataca a los sirios y el resto lo pone al frente de su hermano Abisai para luchar contra los amonitas. Así idean darse mutuo apoyo en caso de flaquear por uno u otro lado. Joab carga contra los sirios y estos huyen, y al verlo también huyen los amonitas de Abisai y se refugian en la ciudad. Joab regresa a Jerusalén, pero los sirios vuelven a unirse en torno a Hadad-Ezer, quien recibe la ayuda de los sirios del otro lado del Éufrates, encabezados por su general Sobac. Esto provoca que David vaya con su ejército a Elam y luche contra ellos y los derrote. Los reyes que ayudan a Hadad-Ezer se dan cuenta de que nada pueden hacer frente a Israel y deciden pactar y servirle para no volver a aliarse con los amonitas. Al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se queda en Jerusalén y envía a Joab a la batalla, quien derrota a los amonitas y sitía a Rabá. Una tarde, desde el terrado de su palacio, ve bañándose a Betsabé, mujer de Urías Eteo. Entonces David la toma y ella vuelve a su casa, tras lo cual queda embarazada. David manda llamar a Urías para que regrese de la guerra, duerma con Betsabé y poder así ocultar su paternidad, pero Urías decide no hacerlo, por lo que David vuelve a quedar con él para embriagarlo, pero Urías sigue sin dormir con Betsabé. Debido a que no consigue su propósito, David le escribe a Joab una carta que entrega en manos de Urías, en la que ordena que se le coloque al frente del ejército y en lo más recio de la batalla para dejarle solo y que muera. Así lo hace Joab y Urías muere. Tras el luto, Betsabé se convierte en esposa de David y le da un hijo, pero lo que hizo desagrada a Jehová. Capítulo 11. Jehová envía a Natán a David y le cuenta una historia acerca de dos hombres, uno rico y otro pobre, y del miserable comportamiento del primero con el segundo en relación con una corderita que éste había criado. La ira de David se enciende ante el comportamiento del hombre rico, diciendo que es digno de muerte por falta de misericordia, y en ese momento Natán le revela que David es ese hombre. Por boca de Jehová añade que la espada y el mal no se apartará de su casa, y que sus mujeres serán vejadas ante todos. Entonces David reconoce su pecado, y Natán responde que Jehová le ha perdonado, pero por haber dado pie para que los enemigos de Dios blasfemen, su hijo morirá. Mientras el niño se encuentra enfermo, David ora y ayuna, pero al séptimo día muere. Cuando David se entera, cesa de ayunar, se lava, se viste, entra en la casa de Jehová a adorar y luego regresa y come. Los siervos se extrañan de este comportamiento y David les explica que mientras el niño estaba vivo, tenía sentido hacer lo que hizo por si Dios se compadecía, pero no una vez muerto. Pasado un tiempo, David y Betsabé tienen otro hijo, al que llaman Salomón, al cual amó Jehová, llamado Jedidías, amado de Jehová. Capítulo 12. Joab batalla contra Rabá de los hijos de Amón y toma la ciudad real, pero le cede el honor a David. La corona de su rey se la coloca David y saca gran botín. Además, obliga a los hijos de Amón a trabajar para él. Amnón, hijo de David, se enamora de Tamar, hermana de Absalón, otro de sus hijos. Entonces un sobrino de David llamado Jonadab le sugiere que la engañe fingiéndose enfermo para que Tamar le cuide y así poder estar con ella. Cuando están solos, Amnón la viola y la aparta de su presencia, porque el desprecio que ahora siente por ella supera el amor que decía sentir. Capítulo 13. Tamar acude a casa de su hermano Absalón. Allí mora y le dice que nada comente. Pero cuando David se entera, se enoja en gran manera, mientras que el comportamiento de Absalón con Amnón sigue siendo el mismo, a pesar de que lo odia por lo que ha hecho con su hermana. Pasados 2 años, Absalón invita a todos los hijos del rey a Baal-Hazor en Efraín y ordena a sus criados que maten a Amnón, mientras los hijos del rey huyen. Ante el rumor de que todos los hijos del rey han muerto,
Jonadab le da la noticia a David de la única muerte de Amnón, añadiendo que Absalón ya lo tenía premeditado desde el día en que Tamar fue violada. Absalón huye a Gesur bajo la cobertura de Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, mientras los hijos del rey regresan a Jerusalén. Absalón está en Gesur 3 años, mientras David llora su ausencia deseando verle. Viendo el pesar de David por la ausencia de Absalón, Joab contacta con una mujer de Tecoa para que finja ser viuda y acuda al rey con una historia acerca de sus 2 hijos que riñeron y uno mató al otro, para que así pueda ayudarla frente al vengador de la sangre que reclama la vida de su único hijo. Cuando David promete defenderlo, ella aprovecha su respuesta para interceder por Absalón, a fin de que lo haga volver del destierro. Así, David la pregunta y descubre que ha sido Joab quien ha puesto en labios de la mujer todo lo que le ha relatado. David ordena a Joab que vaya a Gesur y regrese con Absalón, capítulo 14. Pero cuando vuelve a Absalón, el rey decide no verle. Absalón era hermoso y tuvo 3 hijos y una hija llamada Tamar. Tras 2 años sin ver al rey, llama a Joab para que interceda por él, pero Joab no acude. Entonces Absalón decide quemar el campo de cebada de Joab para poder reclamarle en persona el no poder ver al rey. De esta manera Joab se lo comunica a David, quien finalmente recibe a Absalón. Absalón poco a poco se va ganando astutamente al pueblo que acude al rey a dirimir sus disputas. Tras 4 años le dice a David que debe ir a Hebrón a pagar un voto a Jehová. Cuando llega, envía mensajeros por todo Israel avisando que cuando escuchen el sonido de trompeta será señal de que Absalón reina en Hebrón. También llama a Ahitofel Gilonita, consejero de David, y cada vez la conspiración se hace más poderosa debido a que el apoyo a Absalón va en aumento. Capítulo 15. Al enterarse, David y su familia con el pueblo que le siguen huyen de Jerusalén, dejando solo a 10 concubinas para que guarden la casa. Con David van los 600 hombres geteos que llegaron desde Gat. Entonces le dice a Itai Geteo que se vuelva a Jerusalén porque ya ha sufrido un anterior destierro de su país y no desea nuevo mal para él. Pero Itai Geteo le muestra fidelidad para quedarse con David. También le acompaña Sadoc y todos los levitas que llevaban el arca del pacto, junto con Abiatar. Luego el pueblo llega al torrente de Cedrón junto al camino que conduce al desierto. Posteriormente David le dice a Sadoc que regrese a Jerusalén con el arca y con su hijo Ahimaas y con Abiatar y su hijo Jonatán, para que les sirvan de confidentes, por lo que allí permanecen. Cuando David se entera de que Ahitofel se ha unido a Absalón, David pide a Jehová que entorpezca su consejo y a tal fin ordena a Usai Arquita que vuelva a Jerusalén haciéndose pasar ante Absalón por aliado suyo, de tal forma que todo lo que oiga en la casa del rey se lo comunique a Sadoc y a Abiatar y se lo hagan saber. Entonces Absalón entra en Jerusalén. Siba, el criado de Mefiboset, recibe a David y a los suyos con asnos y provisiones, y le hace saber que su señor se ha quedado en Jerusalén con la esperanza de volver a recuperar el reino de Israel. Entonces David le promete el dominio de todo lo que tiene Mefiboset, capítulo 16. Cuando David llega, Baurín Simei, un hombre de la familia de Saúl, le maldice arrojándole piedras, pero David lo acepta como algo que viene de Jehová. Cuando Absalón y Ahitofel entran en Jerusalén, Usai simula lealtad hacia ellos según el plan de David. Ahitofel es el consejero de Absalón y le dice que llega a las concubinas de David a vista de todo el pueblo, lo cual hace. Ahitofel aconseja a Absalón que vaya el primero con un grupo para atacar a David de noche, pero también es solicitado el consejo de Usai Arquita para ver si coincide con Ahitofel. Entonces Usai desaconseja lo primero e insta a Absalón para que vaya él en persona con todo el ejército a la batalla. Absalón sigue el consejo de Usai, quien avisa a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que David pueda protegerse, y así sus hijos Jonatán y Ahimaas se lo comunican al rey. Capítulo 17. Pero un joven los ve porque ellos han permanecido hasta ahora ocultos, y avisa a Absalón.
Los dos se esconden dentro de un pozo en la casa de un hombre en Baurín, y su mujer los encubre cuando llegan los criados de Absalón. Tras recibir las noticias, David cruza el Jordán para ponerse a salvo. Mientras, visto que no se ha seguido su consejo, Aitofel se ahorca en su casa. David llega a Mahanaim y es bien recibido. Absalón cruza el Jordán con el jefe de su ejército, llamado Amasa, y acampa en tierra de Galad. David divide la jefatura de su ejército en tres partes, a favor de Joab, su hermano Abisai y de Itai Geteo. Pero el pueblo no permite a David batallar con ellos y se queda en la ciudad para protegerle porque saben que el enemigo desea su muerte por encima de todo. David ordena a los jefes, ante todos, que Absalón sea bien tratado por amor a él. La batalla se libra en el bosque de Efraín e Israel es derrotado. Al huir a Absalón, su cabellera de la que tanto presumía se enreda entre las ramas y queda suspendido en el aire, lo cual es aprovechado por Joab y 10 de sus escuderos para matarle. Ahimás, hijo de Sadoc, se ofrece para llevar la noticia de la derrota de Israel al rey, pero Joab se lo niega y decide enviar a un etíope. Aún así, Ahimás insiste y Joab lo consiente, y acaba adelantando al etíope hasta llegar a David, quien le pregunta por Absalón, pero sin que pueda darle respuesta de lo ocurrido. Al llegar el etíope, le comunica la muerte de Absalón y David lo lamenta en gran manera. Capítulo 18. David llora ante el pueblo por Absalón y Joab le reprende y le insta a que se dirija a ellos para enmendar su error. Todo el pueblo se reúne ante David, excepto Israel, que ha huido, y por todas las tribus se discute sobre la situación que los ha llevado a ungir como rey a Absalón, obligando a David a tener que huir ante él, cuando fue él quien los había librado de los filisteos. Y muerto Absalón, se plantean que ya nada les impide hacer volver a David a Jerusalén. David manda a Sadoc y Abiatar para que pregunten a los ancianos de Judá por qué no se manifiestan sobre esta cuestión relativa a su posible regreso. Capítulo 19. A su vez, David propone a Amasa, el anterior general de Absalón, como jefe de su ejército en lugar de Joab debido a su parentesco. Los varones de Judá piden que vuelva David, quien se encuentra con Judá, estando presente Simei, el varón que maldijo a David, y Siba, el criado de la casa de Saúl, y cruzan el Jordán. Simei pide perdón por su pecado, y aunque Abisai, hijo de Sarbia, le insta que lo castigue, David le perdona la vida. También Mefiboset vino ante el rey, y cuando David le pregunta por qué no se unió a él, responde echándole la culpa a su siervo, y el rey acepta la explicación. Barzilai Galadita había dado provisiones a David en Mahanaim y también acompaña al rey, pero le pide regresar a su ciudad en vez de volver a Jerusalén. Entonces David accede y acoge a su siervo Quimán. David llega a Gilgal junto con el pueblo de Judá y la mitad del pueblo de Israel. Allí se produce una discusión entre ambas partes al sentirse menospreciados los de Israel con los de Judá en su trato con el rey. Entonces Seba, hombre perverso de Benjamín, incita a Israel a rebelarse contra David, quien llega a Jerusalén solo con los hombres de Judá. Al regreso encierra a las 10 concubinas que dejó en la casa y no vuelve a tener contacto con ellas. Después, por medio de Amasa, convoca a los hombres de Judá para dentro de 3 días, pero al retrasarse, David le dice a Abisai que vaya tras Seba. Cuando Abisai con Joab y sus hombres llegan a Gabaón, se encuentran con Amasa, y Joab lo mata. Sus hombres lo apoyan y después persiguen a Seba, uniéndose a ellos todas las tribus de Israel hasta que al final los sitían en Abel Bet Macá. Una mujer de la ciudad intercede ante Joab y para que no la destruya, y le entrega la cabeza de Seba. Después Joab regresa a Jerusalén, capítulo 20. De esta manera Joab queda como jefe del ejército de Israel. Venía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, Adorán sobre los tributos, Josafat como cronista, Seba como escriba, y Sadoc y Abiatar como sacerdotes de David, aunque Ira Jaireo también lo fue. Tras 3 años de hambruna, David consulta a Jehová y le revela que es por haber matado Saúl a los Gabaonitas, pese al juramento que Israel hizo en los días de Josué.
David llama a los gabaonitas para ofrecerles una satisfacción y así les bendigan, y estos le piden que les entreguen 7 varones de la familia de Saúl para ahorcarles en Gabaa de Saúl. David excluye a Mefiboset debido al juramento que hizo con Jonatán, pero escoge a los 2 hijos de Rizpa que tuvo con Saúl y a los 5 hijos de Mical que tuvo con Adriel, que son ahorcados. Jehová devuelve la abundancia de Israel, capítulo 21. David pelea nuevamente contra los filisteos, y uno de los descendientes de los gigantes, Isbi-Benob, intenta matarle, pero Abisai, hijo de Sarbia, le salva la vida. Los hombres de David juran que no volverá a salir con ellos a la batalla. Después se suceden varias guerras en Got contra los descendientes de los gigantes, pero en todas son derrotados. El día que Jehová libra a David de todos sus enemigos, le dedica un cántico de alabanza y agradecimiento. Capítulo 22. David pronuncia unas últimas palabras respecto a la salvación de Jehová en virtud del pacto eterno que Dios ha hecho con su casa. Capítulo 23. David hace una relación de los hombres que han luchado a su lado y se han caracterizado por algún hecho heroico. Posteriormente, la ira de Jehová se enciende contra Israel e incita a David contra el pueblo al ordenar hacer un censo de Israel y de Judá. Joab y los capitanes del ejército cuestionan la orden, pero la llevan a cabo. Joab y el ejército recorren toda la tierra de Israel y las ciudades de los heveos y cananeos, y regresan a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Entonces David se arrepiente ante Jehová, quien le habla por medio del profeta Gad, y le ofrece escoger para la expiación de su pecado 3 alternativas: 7 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos, o 3 días de peste. Y David escoge la peste, pero no llega a Jerusalén, porque Jehová detiene al ángel que iba a exterminarla cuando estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Por ello Gad le dice a David que levante un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. David quiere comprarle la era para ello y Araúna se le ofrece todo a cambio de nada. Pero David se opone y le ofrece precio y la compra, edificando el altar a Jehová y sacrificando holocaustos y ofrendas de paz. Así Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Capítulo 24.